Bueno, gloria a Dios. Alabanzas para el Señor Jesús. Mis hermanos, les saludo a todos en el nombre del Señor. Bienvenidos a esta escuela dominical en el nombre del Señor. Les voy a invitar a abrir las Biblias en el capítulo 9 del Evangelio según Lucas. Capítulo 9. Vamos a leer allí un verso. Es el verso 28, que dice así: aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Dice, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que le cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Bendito el nombre del Señor. Oremos al Señor. Padre nuestro, pedimos tu intervención santa a través de este sermón, que quiero transmitir según tu voluntad a la iglesia esta mañana. Úsame a favor de la iglesia. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Siéntese, por favor. Hay una canción que dice: la promesa de que Cristo nos daría su poder comenzó a cumplirse el día del gran Pentecostés. Como un viento recio sopló en aquel lugar, con su Espíritu Santo
empezó a bautizar. Todos los hermanos juntos adoraban al Señor y hablaban en otras lenguas, llenos de la santa unción. Quiero hablar en nuevas lenguas y sentir la bendición. Derrama sobre tu pueblo de tu espíritu, Señor. Quiero hablar en otras lenguas y sentir tu bendición. Derrama sobre tu pueblo de tu espíritu, Señor. Llénanos de tu presencia. Manifiesta tu poder para que toda la tierra sepa que Jesús es Rey. Quiero hablar en nuevas lenguas y sentir tu bendición. Derrama sobre tu pueblo de tu espíritu, Señor. Derrama sobre tu pueblo de tu espíritu, Señor. Ese es el himno número 85 del Manantial de Inspiración. Es un himno nuestro. A ver, del hermano Gerardo Vázquez, pero es un himno matriculado al himnario Manantial de Inspiración. Gracias, hermano. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Saludamos a todo el grupo de personas que está en el Facebook, en el nombre del Señor Jesús. Y quiero transmitirles esta enseñanza, hermanos, hablando un poco acerca del monte Tabor. Este programa de renovación espiritual y renovación en el espíritu debe dejarnos algo en el corazón. Y yo insisto que de verdad sí debemos ser renovados. Decir que estos programas deben traer muchos cambios. Cuando usted renueva algo, el programa de renovar algo es para que no esté igual, para verle diferente. Entonces debe sí suceder cosas extraordinarias en nuestra vida, en cada programa de renovación espiritual, que yo decía y siempre he mencionado que esto debe ser más que un programa, esta debe ser nuestra vida. Y independientemente de que nos hicieran un programa para animarnos, el creyente debe vivir renovado en el espíritu. Debe ser la dinámica
constante del creyente. Estaba mirando, hermanos, ese monte Tabor, y como la invitación es a subir al monte, es necesario pensar qué tan despiertos estamos para ver lo que allí sucede. Amén. Ese monte Tabor, la historia dice que el monte habla de los confines de Isaacar y de Zabulón, es decir, que es el monte que hace división entre la heredad de esos dos personajes. Se habla de una gran distancia, más o menos 9,5 kilómetros al este de Nazaret, y se dice que sirvió como frontera entre estos dos hombres. Y aunque menos considerable que el monte Hermón, porque el monte Hermón es uno de los montes más altos, creo que casi que lo doblaba en altura. Igual en la Biblia tiene mucha importancia, y los hombres de Isaacar y de Zabulón dice que se reunieron sobre este monte antes de atacar a Sisara, la historia que está en Jueces capítulo 4, el verso 6, y se dice que era un monte calcificado, que en la actualidad todavía figura como monte con el nombre de Jebel Et-Tur, y de una altitud sobre la llanura de Jezreel de 19 kilómetros. Pero según una tradición del siglo II, se dice que allí se llevó a cabo, o se dio, o tuvo lugar esa escena de la transfiguración. Y por esa razón, hoy hay monumentos y se han hecho edificios religiosos conmemorativos, pensando entonces en lo que allí sucedió. Sin embargo, se trata de una tradición que algunos han dicho que es espúrea, porque se piensa en que existieron diferentes lugares con ese. Se habla de que aún este monte del tiempo antiguo quedaba en el otro extremo del monte Hermón, y algunos han dicho que se llevó a cabo en el monte Hermón, otros han dicho que se llevó a cabo en el monte Tabor, pero se dice que en tiempos de Cristo es probable que allí en ese monte Tabor existiera una ciudad fortificada,
Entonces algunos dicen que hay poca probabilidad de que se hubiera dado allí lo de la transfiguración. Entonces se identifican más con el monte Hermón. Pero nosotros lo tomamos como base para hablar más que de un lugar, hablar de lo que allí sucedió. Porque pudiera ser monte Hermón, pudiera ser monte Tabor, que quedaban en extremos opuestos. Pero hay un comentarista que, hablando de ese monte de la transfiguración, o donde se dio esta escena, la relaciona con algo que pasó en 1 de Samuel, el capítulo 10, donde hay la confirmación del ungimiento de Saúl. Y entonces allí se habla de el encinar del Tabor. Entonces se dice que quizá por eso se menciona también para esto de la transfiguración. Pero hablando del monte de la transfiguración, otro comentarista que me gusta tomar mucho, William Barclay, dice que nos encontramos en la escena de la transfiguración cara a cara con un incidente de la vida de Jesús que está revestido de mucho misterio, ciertamente, pero solo podemos tratar de entenderlo. Marcos dice que esto sucedió 6 días después de los incidentes de los alrededores de Cesarea de Filipos. Pero Lucas ya nos diría que son 8 días y no tenemos aquí una discrepancia. Los dos nos hablarían del mismo evento, nos hablarían de la misma experiencia. Lo cierto fue que se dio una semana después y hay iglesias del oriente especialmente que celebran el día de la transfiguración. Algunos le ponen fecha, pero no importa en lo más mínimo que fuera o no en esa fecha exacta, pero es un acontecimiento que habremos de tener bien en cuenta, de recordar, porque nos trae grande reflexión, trae gran edificación espiritual. La tradición dice que la transfiguración tuvo lugar en la cima del monte Tabor. La iglesia oriental, de hecho, llama la fiesta de la transfiguración el Taborión, que puede que la elección esté basada en la mención del monte Tabor del Salmo 89, el verso 11, que dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra,
el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El verso 12 dice, el norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano y exaltada tu diestra. Pero desafortunadamente, mis hermanos, se habla de la gran diferencia y de los extremos, de la distancia que hay entre un monte y otro, pero no podemos explicar lo que sucedió. Realmente, de alguna manera es oscura la referencia del lugar exacto. Solo podemos postrarnos reverentemente para tratar de entender que Marcos nos dice que la ropa de Jesús se volvió resplandeciente. Que la palabra que usa Estilbein indica los detalles y los destellos radiantes de una superficie brillante, de una superficie de bronce, de oro o de acero bruñido. El dorado resplandor, dicen, semejante a la luz del sol. Y cuando el incidente llegó a su fin, dice que una nube los cubrió con su sombra. Lucas mencionaría que sus vestidos se hicieron blancos como la nieve. Su resplandor fue especial. Pero hermanos, cuando ese incidente se dio en el pensamiento judío, la presencia de Dios se relaciona regularmente con una nube. Fue en una nube donde el Señor se aparece al pueblo. Fue una nube donde el pueblo identificaba la presencia de Dios. Se posó una nube sobre aquellas toldas que estaban templadas en el desierto. Fue una nube la que llenó el templo que erigiera Salomón y que entregara al Señor. Y cuando esa inauguración de ese templo, dice que todos salieron, pero que una nube llenó el templo. Esa nube tipificaba la presencia del Señor. Los textos lo dicen de la siguiente manera. Éxodo 16:10, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Éxodo 19:9, entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en la nube espesa para que el pueblo oiga y mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Capítulo 33, verso 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Lo reconoció Moisés, pero también lo reconoció el pueblo.
El primer libro de los Reyes, el capítulo 8, el verso 10 dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esa nube es una representación de la misma gloria del Señor. Entonces la transfiguración tiene gran significado. Moisés y Elías se reunieron con el Señor. Los discípulos dicen que tenían sus ojos cargados de sueño. Había subido Jesús al monte. Uno de los escritores dice que había subido a orar. Y en ese momento en el que sus ojos se habían cargado de sueño, ellos pudieron ver que Moisés estaba allí con Jesús, pero también estaba Elías. Moisés era el supremo legislador de Israel, al que debía la nación la ley que Dios les había enviado. Se dice de Elías que era el primero y el más grande de los profetas de aquella época, pero siempre se le recordaba como el profeta que había traído al pueblo la misma voz de Dios. Y cuando estas dos grandes figuras se encontraron con Jesús, aquello quería decir que el más grande de los legisladores y el más grande de los profetas venían a la consumación de todo lo que Dios se había antes propuesto, que venía en ese momento todos los que los profetas habían anticipado, y se estaba entonces corroborando todo lo que la historia había llevado y había conducido a Cristo hacia la cruz. Así que Jesús, de lo que les estaba hablando, de lo que pudo hablarles, fue de que ya estaba en la ruta final, que ya estaba a punto de ser crucificado, y les estaba hablando del evento que unos días no muy lejanos se estarían dando. Pero esto aportó algo muy precioso a sus discípulos, y quiero a través de este comentario que usted y yo podamos analizar bien lo que allí sucedió, porque aportó a sus discípulos algo muy especial, pero a la iglesia también le aporta algo extraordinario y algo especial. Ellos se habían quedado apabullados por la afirmación de que Jesús iba a Jerusalén. La afirmación no era que solamente iba a Jerusalén, sino que iba a morir. Y aquello parecía la negación de todo lo que ellos habían entendido acerca del Mesías, porque ellos lo que esperaban era un Salvador, a un libertador, y luego Él les dice: voy a morir, se acerca el día. Para ellos fue como si les dijera: se acerca el final. Estaban alucinados y estaban confusos. Estaban sucediendo cosas que no solamente les desarticulaban la mente, sino que también les quebrantaba el corazón. Lo que ellos vieron al comprender
o al tratar de comprender, fue que la esperanza de ellos allí empezaba a decaer. La transfiguración les diría algo a qué aferrarse, aun cuando no lo pudieran comprender. Con o sin la cruz, habían oído la voz de Dios que reconocía a Jesús como el enviado, como el que venía a hacer un trabajo, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo. Se oyó la voz: este es mi Hijo amado. Con esas palabras los hizo testigos, y esa transfiguración los hizo testigos de la gloria de Cristo en un sentido muy especial, porque un testigo está definido como una persona que primero ve y después muestra. En esta ocasión el monte les mostró la gloria de Cristo y les daba entonces, desde ese momento, algo para guardar en la historia, en su mente histórica, acerca de la gloria de Dios que se manifestó en aquel lugar y que ellos guardarían en sus corazones. Y les contesta a los hombres: no inmediatamente, pero cuando llegara la hora, recibirían respuesta de lo que allí estaba sucediendo, de lo que allí se dio cita en aquel momento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Esto se relacionó con esa palabra metamorfosis, que se pone entonces como transformaos o metamorfao, que es transformaos. Romanos capítulo 12, el apóstol Pablo llama a la iglesia de Roma en el verso 2, diciéndoles: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para ellos era obvio, estaban viendo algo que no entendían, pero la invitación era a transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. La idea y el propósito era que ellos pudieran ser transformados en su forma de pensar, para poder ver las cosas que allí estaban sucediendo. Jesús les estaba hablando de un programa glorioso y de un futuro glorioso. Bendito el nombre del Señor. Así que transformaos. Cuando a la iglesia se le llama a subir al monte, se le llama a entrar en un estado de transformación en su mente, de transformación y de renovación del entendimiento, para probar cuál es el propósito perfecto y agradable de parte del Señor. La segunda a los Corintios se relaciona mucho con el texto. En el capítulo 3, el verso 18, y dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.
En el primer caso, de dos puntos que se desprenden de allí, en ese capítulo 12 nos llama a no conformarnos a este siglo. En primer lugar, o en primer caso, se trata de la renovación del entendimiento del creyente. Y cada vez que se nos invita a una renovación espiritual, se nos llama a hacer una renovación en nuestra mente, a que podamos renovar nuestra forma de pensar, porque ninguno será renovado espiritualmente si no renueva su forma de pensar, porque a veces vivimos muy echapados a la antigua, vivimos metidos, nos solayamos en nuestra forma de pensar y no queremos pensar como Dios dice, sino que nos metemos en el yo. Yo hago, yo pienso, yo creo, yo puedo hacer. Así que necesitamos una renovación de nuestro entendimiento para comprender lo que en el monte sucede. Ese fue el llamado que se le hizo a los apóstoles cuando se les llamó a subir al monte. La Biblia dice que ellos se despertaron. Cuando se despertaron del todo, porque estaban sobrecogidos del sueño, estaban molidos, extenuados, quizá por el transitar de la noche, por el transcurrir de la noche, contemplaban las cosas con sus propios ojos. Pero seguramente estaban sucediendo cosas que ellos no habían podido ver, porque sus mentes estaban viendo de una manera muy natural. Y quiero contextualizarle diciéndole que esta semana hay muchos para los que esto ha sido muy natural, muy normal. Como sucede en nuestro tiempo, hay personas que llegan a la iglesia y para las cuales ya la programación de la iglesia es algo muy normal, muy natural, no sucede nada. Y hay mover del Espíritu. Una de las cosas más tensionantes para los pastores y para los predicadores es el analizar la situación de la congregación. Hermano, y uno se goza en el Espíritu cuando predica, cuando tranza y traza bien la palabra, cuando hace de parte de Dios lo que Dios le propone hacer, pero siempre la mente del predicador y del pastor está esa una respuesta de la congregación, porque espera que se entre en el mismo entorno en el cual él está. Pero hay para quienes todo lo que sucede en la iglesia es normal, todo lo que sucede en el espacio donde nos reunimos es normal y no pasa de lo natural, pero es necesario que nuestra mente sea renovada para que entendamos que lo que sucede en nuestro medio es sobrenatural. Ellos entendieron que lo que estaba sucediendo allí era lo que sucedía todos los días, pero Jesús entendió que lo que en ellos estaba sucediendo era que estaban dormidos, que no habían podido pasar al otro extremo. Pero entonces el llamado de atención es a poder cambiar, a poder transformar nuestra mente y entender que todo lo que sucede en Dios está fuera de lo natural, es sobrenatural. La presencia de Dios es sobrenatural. No es natural que un hombre se sane por una oración. No es natural que alguien reciba el Espíritu Santo y hable en lenguas y que algo tome el control. Eso es sobrenatural. Esta semana alguien me mencionaba: salí del culto, recibí el Espíritu Santo, pero no he podido como tomar el control de mi lengua, porque cada vez que hablo me salen lenguas por el Espíritu. Es porque lo que sucede entre nosotros no es tan normal
normal, es sobrenatural. La presencia de Dios es sobrenatural en la iglesia. Lo que pasó allá trasciende. Por eso el llamado. En la vida nos perdemos muchas cosas porque tenemos la mente dormida. Por eso el texto del apóstol Pablo fue: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Cristo. Porque nos perdemos grandes cosas. Tenga en cuenta que aunque todo se vea tan normal en la iglesia, aquí se mueve un ambiente sobrenatural. Pero hay cosas que nos mantienen el espíritu dormido. Hay como anestésicos espirituales. No permitas que te anestesien. Despiértate tú que duermes. Aleluya. Están los prejuicios, ideas tan fijas que cierran nuestra mente. Y entonces es que ya soy maduro para hablar en lenguas. Eso es un prejuicio. Que hablen los nuevos. Bendito el nombre del Señor. Y se anestesia, se adormece la vida del creyente. El culto se le convierte y se le pierde el sabor, porque viene al culto, hace palmitas y vuelve a la casa. Viene al culto, hace palmitas y vuelve a la casa. Y de lo otro, ¿qué? Se duerme el ambiente espiritual. Se mete en un letargo mental. Porque hay muchos que se resisten a la fatigosa lucha del pensamiento. En ese capítulo 6 del libro de los Hechos, Esteban le dice a los judíos que lo estaban escuchando: vosotros, al igual que vuestros padres, resistís al Espíritu. Porque a veces nos metemos en un letargo donde resistimos al Espíritu, y hay mover del Espíritu Santo, pero yo me resisto porque soy maduro. Y semana de renovación espiritual, voy al culto, pero cruzo mis brazos y que se llenen otros. Yo ya recibí. Algo que anestesia esa vida del espíritu es el amor a una tranquilidad y a una pasividad, donde al creyente ya no le interesa si el culto se movió, si el culto estuvo frío, si alguien recibió el Espíritu Santo, si el culto tuvo mover del Espíritu. No le interesa, solo le interesa ir al culto. Y entonces entran las nuevas ideas, esa especie de mecanismo de defensa que nos hace cerrar la puerta a todo pensamiento inquietante. Entonces alguno diría: pero es que como no es necesario el hablar en lenguas, y mire, es que el bautismo es para salvación, y ya soy salvo, y si soy salvo, ¿para qué el Espíritu? Pues llénese del Espíritu, porque sin el Espíritu estará incompleto. Todavía, hermano, dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, en lo
y desenfreno. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Y todavía sigue diciendo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Así que hay presencia de Dios. No se duerma. Está en un lugar sobrenatural. Aquí donde está usted, en este lugar, se han dado sanidades. Han sido convertidas personas que nunca usted pensó verlos convertidos al Evangelio. Han hablado en lenguas personas que antes prestaban su lengua para el chisme y para cantidad de cosas, pero hoy prestan su lengua para el control del Espíritu. Aquí en este lugar se adora al único y sabio Dios, al Rey de Reyes, Señor de señores, al Hacedor de maravillas. Aleluya. Quiero recordarle que hay innumerables cosas en la vida que serán capaces de despertar la vida de un creyente. Bendito el nombre del Señor. Una de ellas es el dolor. Cuando un creyente siente dolor físico, emocional o espiritual, se despierta su sentido. Es el ambiente que lleva al creyente a clamar, a gemir. Lo lleva a un despertar espiritual. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Se dijo de alguien, de una joven cantante, que era técnicamente perfecta, pero sin sentimiento ni expresión. Entonces alguien dijo: será estupendo como algo que rompa el corazón, porque a menudo el dolor despierta con rudeza, y en ese momento, a través de lágrimas, vemos la gloria de Dios. Cuando alguien puede tener un dolor profundo, es hora de acercarse al Señor para clamar, para llorar, para gemir en su presencia, y de ese momento de dolor poder traer alegría de la presencia del Señor y traer el gozo del Espíritu. Pero otro momento que despertaría los sentidos de un cristiano es el amor. Cuando un cristiano se enamora de las cosas de Dios, bendito el nombre del Señor, se despierta su vida. ¿Cuántos hay aquí enamorados del Señor? ¿Cuántos hay aquí que ansían la presencia del Señor? Pues bueno, de ello es que les estoy hablando. El amor verdadero es un despertar, bendito el nombre del Señor, a la presencia del Señor. Cuando ese creyente está enamorado, le pasa lo mismo que sucede con una pareja común y normal, en el amor normal de hombre y mujer. Cuando siente que su pareja está cerca, o si está un poco lejos, siente el deseo de estar cerca, y eso le lleva a buscar, porque el amor motiva, porque el amor cautiva, porque el amor atrae. Pues yo te invito a enamorarte del Señor para que tus sentidos espirituales puedan despertar. Pero
algo que lleva a despertar, es el poder sentir una necesidad espiritual. Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Nos habla de una necesidad. ¿Usted ha visto a alguien con una necesidad imperante? Pienso yo que no hay creyente más cansón en la presencia del Señor que alguien que tiene una necesidad. Pues yo le invito a sentir una necesidad espiritual. Porque Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La sed es una de las necesidades más impresionantes que puede surgir en el ser humano. El salmista lo plantea de la siguiente manera: como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clamo por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Él? Sed de Dios, necesidad de su presencia. Cuando se siente una necesidad, no hay horario. Hay necesidades que no dan espera. Y a usted le dicen: espere. Pero usted dice: no puedo esperar. De esa necesidad le estoy hablando. Una necesidad que no da ocasión para esperar. La necesidad de la iglesia en este tiempo es una necesidad imperante de ser lleno del Espíritu. El mundo gira alrededor nuestro, todo se ensancha a rumbos muy distintos a los que manejamos nosotros. Yo quisiera que pudiéramos entender esta mañana que la ruta de nosotros es diferente y que nada más podrá llevarnos por la ruta que tenemos trazada, sino una vida guiada por el Espíritu, movida por el Espíritu, accionada por el Espíritu. Creo que podemos ir entendiendo que ese punto número 2 del que nos habla el texto de 2 Corintios 3, Pablo enfoca la idea de un velo. Él utiliza diferentes maneras y dice que cuando los judíos escuchaban la lectura del Antiguo Testamento, todos los sábados en la sinagoga, el velo que tenían sobre sus ojos les impedía entender la lectura. Entonces iban al templo y oían la ley, pero no podían contemplar
con un verdadero sentido lo que desde allá se les decía. Debería señalarles a Jesucristo, pero ellos no lo habían entendido. Ellos no entendieron el verdadero sentido de las Escrituras, porque dice el texto, sus ojos estaban velados para no entender. También los prejuicios juegan un papel importante, porque a veces estamos en la iglesia, estamos en los programas, pero los prejuicios no me dejan entender la urgencia, la necesidad, hermanos. El mundo nuestro se sobrecarga de cosas, se sobrecarga de cosas, se sobrecarga de cosas. Y vamos a la Escritura y no tenemos revelación, porque nos acercamos con prejuicios, con nuestros puntos de vista. La Biblia dice esto, el predicador dijo esto, pero yo pienso lo otro y estoy parado en lo que yo pienso. Entonces puede que nos velen nuestros ojos también, nuestras ilusiones. Muchas veces nos encontramos frente a la palabra de Dios, pero se antepone lo que yo pienso y lo que yo quiero, lo que yo deseo. Bendito el nombre del Señor. Y nos pasa que queremos ver ciertamente, pero hay cosas muy personales que no nos dejan ver más allá de lo que pueden ver nuestros ojos normales. Por ejemplo, nos encanta todas las referencias al amor y a la misericordia, pero no nos pasan las que se refieren a la ira de Dios, al llamado de atención, a los juicios de Dios y a todo lo que tiene que ver con llamado de atención, porque son mis deseos, porque son mis ilusiones, porque es lo que yo pienso y porque es lo que yo creo. Y entonces estamos velados, y aunque la presencia del Señor quiere moverse y derramarse, hay un velo que no nos permite entender. Otra cosa puede pararse enfrente. En los discípulos fue el sueño. Sus ojos estaban velados por el sueño. Cargados, estaban cansados. Bendito el nombre del Señor. A veces puede ser que el velo sea la desobediencia, porque en el creyente juega un papel muy importante su vida de obediencia. Si hay un creyente que triunfa y obtiene triunfos en Dios, es ese creyente que vive en obediencia, que se niega a sí mismo, que le parece muy importante, Señor, es muy importante lo que pienso, Señor, es muy importante lo que deseo, es muy importante mi prejuicio, lo que tengo en mente, pero es más importante lo que tú decidas, lo que tú digas, eso voy a hacer. Y entonces va luchando contra sí mismo, pero está diciendo por hacer lo que Dios dice, por hacer lo que Dios dice, y lleva una vida de obediencia y mantiene su sentido espiritual despierto. Luego Dios le suministra el espíritu para que reciba fuerzas. ¿Qué más nos puede velar? Cuando no quiero aprender. Pero Pablo sigue diciendo,
que a través de esta palabra vemos la gloria del Señor a cara descubierta, y por eso somos transformados de gloria en gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús, hasta tener una obra completa. Ellos estaban dormidos, subieron, llegaron hasta allá arriba y estuvieron cerca de Jesús, pero estaban dormidos, estaban cegados sus ojos. Pero hubo un momento en el que la misma gloria de Dios les llenó con un destello y se abrieron sus ojos, y ellos pudieron ver que el espacio donde estaban no era natural, era extraordinario, y pidieron allí que se hiciera para ellos campamentos. Entender la gloria, pudieron entender la grandeza, pudieron entender lo impresionante de ese espacio. Y yo quisiera decirle que usted, que ha estado pendiente en eso de subir al monte, es necesario quitar el velo para entender lo que allí en el monte se sucede, porque lo que sucede es extraordinario. Quizá vino a este culto como vino el martes, como vino el jueves, como vino el sábado. Es necesario que hoy se abran los ojos de tu entendimiento y puedas ver que lo que allí en el monte se sucedió es extraordinario. Hay un contacto. Dios se mostró en el Espíritu extraordinariamente. Que podamos entender que hoy podemos verle cara a cara, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pues esta mañana aquí hay libertad para que alguien pueda mirar al Señor por el Espíritu cara a cara y entender que hay una obra extraordinaria que se debe contemplar, que la gloria de Dios debe impactar tu vida, que la gloria de Dios debe posarse sobre tu vida y todo será diferente. Usala maita mahaiba, isala amaitaba, oh silaba diba vayasa, santo. ¿No cree usted que como una nube que se posó sobre el monte, puede la presencia del Señor llenar este lugar esta mañana? Y llevarte a que seas libre de prejuicios, a que seas libre de problemas, a que seas libre de pecados, a que seas libre de situaciones difíciles que el mundo ha traído sobre tu vida, pero que una renovación espiritual esta mañana se puede suceder en tu vida.
esa renovación que trae entendimiento, para que hagas saber que no es mi forma de pensar, para saber que no es solo lo que yo quiero, que es lo que el Espíritu dice. Aleluya. Que es lo que su presencia trae a nuestra vida. ¡Oh! El mismo Jesús no era el ser humano. Él se transfiguró ante sus ojos. Vieron su cuerpo como el de un ángel. Sus vestidos se hicieron resplandecientes. Era la misma gloria de Dios sobre ellos. Se puede dar que la presencia del Señor invada tu vida. Yo te invito a cerrar tus ojos en el nombre de Jesús y a decirle: Señor, quiero que me invadas de tu gloria esta mañana. Ita Mahala Basaya. No sé con qué inclinación viniste. Como es imposible explicarnos cómo subieron estos tres hombres al monte. Lo cierto es que el estar allá les cambió la historia. Pues yo quiero invitarte esta mañana para que hoy se cambie tu historia. Despierta hoy, que se despierten tus sentidos. Porque si la nube se posaba sobre el templo, tu vida es un templo esta mañana. Si la gloria de Dios llenó aquel templo, tu vida es un templo que debe ser lleno de gloria. De gloria. Ita Mahala Basaya Baita Ba. Yo le invito a estar de pie y aplauda la presencia del Señor. Esté de pie y aplauda la presencia del Señor. ¿Por qué no decirle: lléname de tu gloria esta mañana? Oh, aleluya. Que su presencia traiga revelación. Que su presencia traiga instrucción. Que su presencia traiga dones. Que su presencia traiga sanidad. Que tu presencia traiga bautismo del Espíritu Santo. Que su presencia traiga transformación. Que una conducta sea renovada en la presencia del Señor.
Que tus ojos espirituales sean abiertos y que la vida espiritual tuya fluya abundantemente esta mañana. Oh, gloria. Si tan solo tocar el borde de su manto, Aleluya. si tan solo pudiera ver su rostro, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Delante de ti solo soy alguien que necesita. Por ahí hay un corazón transformado. Para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita. Aleluya. Una mirada de mi Salvador. Santo. Su nombre es Jesús. Reciba el Espíritu Santo, hermano. Tocar el borde de Reciba el su Espíritu manto. Santo. Aleluya. Tan solo Recíbalo porque es una dádiva de pudiera Dios. ver su rostro, libre sería. Los regalos se reciben Lo sé. y Él regala el Espíritu Santo esta mañana. Si tan solo Está dado a la tocar iglesia. el borde de su manto. Tome. Aleluya. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera Aleluya. acercarme a él, libre sería. Aleluya. Lo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.
Oh, aleluya. Mírelo a cara descubierta. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Aleluya.